Capítulo sexto. Catalina contrae esponsales por orden de su padre. El padre de Catalina tenía, como he dicho más arriba, otras 2 hijas, y estando ya estas casadas, pensó en establecer también a Catalina, que había cumplido ya 16 años. Amábala tiernamente y habría deseado conservarla a su lado, pero considerando su edad, su agraciada figura y la ingenuidad de su carácter, determinó casarla. El padre conocía a un joven de Sorrento, muy juicioso y versado en los negocios, especialmente marítimos. Dióse trazas para que conociera y tratara a su hija, a fin de que la tomase por esposa. Desde que el joven la vio, prendóse de ella y resolvió desposarla, celebrando previamente el contrato de esponsales. El padre no vaciló un momento en acceder a los deseos del joven y pidió a Catalina que contrajera esponsales con dicho joven. Ella, sin comprender de qué se trataba, viendo que tal era la voluntad y deseo de su padre, le dijo que aceptaba al joven por esposo. Celebráronse los esponsales, pero hubo de postergarse el matrimonio porque el joven tenía necesidad de partir inmediatamente a Constantinopla, donde debía llevar a término un importante negocio que tenía entre manos. Prometió a la joven que tan pronto como terminara dicho negocio, volvería a San Esteban y que entonces se celebraría el matrimonio. Mientras tanto, dejó a Catalina un estuche de hermosas joyas que agradeció sinceramente y le agradaron sobremanera. Capítulo séptimo. Vocación de Catalina al estado religioso. Contentísima Catalina con las joyas que le dejó su futuro esposo, quiso adornarse con ellas y sin decir nada a las personas de la casa, se fue sola a la iglesia y se puso cerca de la pila de agua bendita para que todos los que entraran al templo y se llegaran a tomar agua bendita no pudieran dejar de verla. Cuando su padre llegó a la casa, preguntó por ella y dónde estaba, y le respondieron que no se encontraba en la casa y nadie sabía a dónde había ido. A él se le ocurrió inmediatamente que debía de estar en la iglesia sin duda alguna. Dirigióse allá apresuradamente y la encontró en el mismo sitio en que se había situado para que la vieran adornada con las joyas y con su más bello traje. Hízola salir el padre y después de reprenderla por haber salido sola, la condujo nuevamente a la casa. Apenas llegó allá Catalina, entró a su aposento y parándose delante de un espejo, se puso a mirarse en él con mucha complacencia. Oh prodigio, oh portentoso caso, oh milagro de la gracia. Junto con ver su figura en el espejo, vio, conoció y sintió interiormente el enojo de nuestro Señor por su vanidad, y herida de súbito temor, cayó desmayada en tierra. Cuando volvió en sí, penetrada de dolor, avergonzada de sí misma y detestando esos adornos mundanos, se despojó al punto de ellos, pidió perdón a Dios, encerró las joyas en el estuche y vestida con el más sencillo de sus trajes, fue en busca de su padre y arrodillándose ante él, le dijo: Padre mío, dame tu bendición. He aquí el estuche de joyas que me dieron, no son para mí. El padre se sorprendió de oír tales palabras y no acertaba a comprender la causa de este acto de su hija. Le halagaba la idea de que tan pronto como volviera de Constantinopla el joven de Sorrento, celebraría con Catalina el matrimonio convenido. Volvió ésta a su aposento
y ocupada allí en las labores que le había encargado su madre, atendía y satisfacía a la vez a sus devociones, suplicando a nuestro Señor que le diera a conocer su santísima voluntad para poder cumplirla sin tardanza. A sus súplicas infundióle nuestro Señor un vivo deseo de consagrarse a Él en el estado religioso y de hacerlo cuanto antes. Tuvo entonces la inspiración de ir al convento de los padres pasionistas en el monte Argental, comunicarles todo lo que le había acontecido y pedirles sus consejos para gobernarse con acierto en tan grave negocio y para ejecutar fielmente lo que nuestro Señor exigía de ella. Pidió pues permiso a su padre, quien se lo dio gustoso, y la envió allá con una persona de toda su confianza. Fue ella alegremente, y habiendo hecho llamar a uno de esos buenos religiosos, le comunicó todo lo ocurrido. Después de hacerle algunas preguntas oportunas, reflexiones, manifestóle aquel que Dios no la quería en el mundo, sino en la santa religión, y le propuso el instituto de las religiosas pasionistas establecidas en Corneto. Catalina escuchó esto con vivo placer y respondió que lo consultaría con su padre y que volvería enseguida a comunicarle lo que él le contestara. En efecto, luego que llegó a la casa manifestó a su padre todo lo que el religioso le había dicho. Comprendió entonces claramente que ella no quería casarse sino hacerse religiosa, y le observó que aquel instituto no le convenía por ser demasiado rígido y austero, encareciéndole cuanto deseaba que se casara con el joven de Sorrento, del cual estaba cierto de que quedaría contenta y satisfecha. Nada respondió a esto Catalina, pero interiormente sentía una invencible repugnancia por este estado. Capítulo 8. Su padre, consciente en que abrace el estado religioso en el monasterio de los santos Felipe y Santiago en la tierra de Isquia de Castro. Pasaron después de esto algunos días y sintiendo Catalina interiormente un impulso cada vez mayor a vivir lejos del mundo en la santa religión, pidió de nuevo licencia a su padre para volver al monte Argental, y habiéndola obtenido, dirigióse allá con la misma persona que la acompañó la vez primera. Refirió al confesor la respuesta que le había dado su padre, y aquél se convenció también de que ese instituto no convenía al carácter de la joven. En cambio, le propuso el que profesaban las monjas del monasterio de los santos Felipe y Santiago en la tierra de Isquia de Castro, en el cual hallaría plena satisfacción y contento. Diole Catalina las gracias y de vuelta a la casa lo consultó con su padre, quien no se manifestó contrario a esta idea. Antes bien, como quien la amaba tiernamente, la tranquilizó y le dio esperanzas y prometió pensar en lo que a ella más le conveniera. Confiada en que pronto le permitiría a su padre satisfacer sus ardientes deseos, Catalina vivía tranquila, pero viendo que pasaba mucho tiempo y que su padre no daba la prometida respuesta, le suplicó con vivas instancias que no tardara más en llevarla al monasterio de Isquia, a donde Dios la llamaba. Enternecido por la manera con que se lo pedía, le dijo: «No te aflijas, en estos días debe venir de Nápoles a Orbitello un general a tomar el mando de la tropa. Contrataré el carruaje en que él venga y te llevaré a Isquia». Esta promesa le devolvió la tranquilidad y esperaba con impaciencia la llegada del general. Como éste tardara en llegar, su impaciencia y aflicción fueron tales
que armándose de valor suplicó a su padre que fuera a Orbitello y pidiera a los parientes que allá tenía que apenas llegase el general contrataran el carruaje para Isquia. Capítulo 9. Viaje del padre de Catalina a Orbitello. El padre de Catalina, deseoso de complacerla, partió a Orbitello y apenas llegó allá, dio instrucciones a sus parientes para que tan pronto como llegara el general, alquilaran el carruaje y se lo comunicaran inmediatamente a San Esteban. Regresó enseguida a su casa y dio cuenta a Catalina de lo que había hecho. Recibió ella con grande alegría la noticia y se quedó aguardando que de un momento a otro llegara el aviso de la llegada del general a Orbitello. Dios dispuso, sin embargo, que corriera la voz de que ya no vendría el general, con lo cual perdió Catalina toda esperanza, que sumida la pobrecilla en una mortal tristeza, inspiraba profunda compasión a cuantos la miraban. Animada, empero por la fe en Dios, que jamás abandona a los que en Él confían, se encomendó de todo corazón a las almas del purgatorio, para que por su intercesión le alcanzaran esta gracia. Poniendo toda su confianza en estas benditas almas, les prometió que si nuestro Señor se dignaba consolarla por intercesión de ellas, haría en alivio y remisión de las penas que padecían muchos sufragios, que comenzó en ese mismo instante, y precisamente en la noche de ese día llegó la noticia del arribo del general de Orbitello y de que el carruaje estaba a la disposición del padre para que llevara a su hija al monasterio de Isquia. Esta noticia fue motivo de tanto regocijo para Catalina como de dolor para su padre, que deseaba casarla y no llevarla a un convento para que se hiciera religiosa. Obligado, sin embargo, a partir, hizo preparar y acomodar todo lo que podía necesitar Catalina, y con ella algunas otras personas de la casa se dirigió a Orbitello, donde encontró el carruaje en conformidad al aviso que había recibido, y estando ya listo para partir a Isquia, pusiéronse inmediatamente en camino Catalina, su padre y los demás acompañantes. Capítulo 10. Llegada de Catalina a Isquia y su ingreso al monasterio de los santos Felipe y Santiago. Hecho con toda felicidad el viaje, a pesar de la longitud y aspereza del camino, llegaron sin contratiempo alguno a Isquia de Castro, donde fueron recibidos por el señor José Compinelli, quien los trató con mucha afabilidad y cariño. Catalina, impaciente de ver a las buenas religiosas, rogó a su padre que la llevara. Él, sin embargo, negándose a acceder a sus deseos, le dijo: «Quiero que conozcas primero estos lugares y que te diviertas un poco. Después iremos a donde quieras». Esperaba quitarle así el propósito de ser religiosa, pero Catalina, que anhelaba verse encerrada para pertenecer sin reserva a Dios y no al mundo, suplicó a su padre con tantas instancias que hubo de resolverse a llevarla sin demora al monasterio, para que viera a la religiosa según sus deseos. Envióseles aviso de que iban, e inmediatamente después dirigiéronse allá, Catalina, su padre y los demás acompañantes. Apenas hubieron llegado, la madre abadesa mandó abrir la puerta del monasterio que conducía a la clausura. Y allí, mostrándose a los visitantes acompañada de otras ancianas religiosas para mayor satisfacción y contento de Catalina,
la cual, mientras su padre y los demás de la familia y comitiva conversaban con las monjas, acercándose a la madre abadesa, le dijo: «Madre mía, ¿podré entrar ahora y quedarme en esta santa casa?». «Sí, hija mía», le respondió la abadesa, «puedes entrar tan pronto como quieras». Ella entonces, sin replicar una palabra, entróse de un salto al monasterio y, volviéndose hacia su padre desde la clausura, le dijo: «Padre mío, por fin he llegado al lugar donde Dios quiere que esté. Dame tu bendición y regocíjate de la gracia que Él me ha concedido». El padre se quedó como fuera de sí, bañados los ojos en lágrimas, pero luego se conformó con la voluntad de nuestro Señor, conociendo ya con toda evidencia que la vocación de su hija era para el estado religioso y no para el matrimonio. Concertó enseguida con la madre abadesa todo lo concerniente a la dote y a la pensión que debía pagar hasta la profesión de Catalina. Y encomendándosela encarecidamente, se despidió de ella. Al día siguiente partió a San Esteban, después de expresar al señor José Compinelli sus agradecimientos por sus atenciones y bondades, y de recomendarle reiteradamente a esta hija a quien tanto amaba. Quedó Catalina entre las jóvenes de prueba y fue confiada a la madre maestra, a fin de que la instruyese en la observancia conventual y la ejercitase en las santas virtudes. Postrada a los pies de la maestra, prometióle Catalina obediencia absoluta y le suplicó que no tuviera con ella consideración alguna, asegurándole que su más vivo deseo era corresponder de todo corazón a Dios en agradecimiento de la gracia que le había concedido de alejarla del mundo y hacerla enteramente suya en la santa religión. Mucho se alegró de oírla la maestra, convencida de que sus expresiones eran sinceras y nacidas del corazón, y se propuso hacerle observar muy puntualmente todo lo que exigía el santo instituto. Le enseñó el modo de conducirse para su mayor provecho espiritual y edificación de la comunidad, y diole también a conocer las costumbres establecidas en el convento, a fin de que las tuviese presentes y las observase en todo con la mayor exactitud. Oh, con cuánta gratitud y satisfacción recibió Catalina estas enseñanzas. Con suma atención y puntualidad cumplía las santas reglas, pero a pesar de que sus faltas contra la observancia eran levísimas y muy raras, la madre maestra, para probar su virtud, la reprendía y mortificaba con frecuencia. Catalina, sin embargo, no mirándose a sí misma, sino a lo que Dios quería de ella, se humillaba ante la maestra, le pedía perdón y le daba las gracias de todo corazón, prometiéndole que se corregiría de sus faltas y le daría en adelante mejores y más satisfactorias pruebas de su vocación. La maestra recibía mucha complacencia de esta conducta de Catalina, pero no dándose aún por plenamente satisfecha, comenzó a tratarla con mayor rigor y a despreciarla de una manera muy dolorosa para su amor propio. Mas Catalina se mantenía siempre humilde y firme en las promesas que había hecho a su Dios, a quien amaba tiernamente y por quien derramaba continuas y copiosas lágrimas.
deseando vivamente vestir pronto el santo hábito y ser admitida a la profesión religiosa. Esta conducta suya edificaba verdaderamente a la comunidad y causaba indecible gozo a la maestra. Catalina, mientras tanto, sin perder un solo instante la paz de su corazón, seguía sufriendo de buen grado y conduciéndose en todo como debía. Parecía que esto debería bastar para conocer si su vocación al estado religioso era verdadera. Sin embargo, la maestra, para tener de ello pruebas más seguras, le hizo arrojar el hecho por las escaleras del noviciado y llamándola enseguida, le dijo bruscamente que estaba ya demasiado convencida de que ella se amaba más a sí misma que a la religión, de la cual, por consiguiente, era indigna. Dióle enseguida orden de retirarse y le mandó que se fuera al sitio donde había puesto su lecho, amenazándola con dar cuenta de su conducta a la madre abadesa, a fin de que se escribiera a sus padres que vinieran cuanto antes a llevarla a su casa. Obedeció Catalina sin decir una palabra y dirigiéndose al sitio donde había sido arrojado su lecho, anegada en un mar de llanto, imploraba perdón a la maestra y le suplicaba que la recibiera de nuevo bajo su dirección, prometiéndole que si hasta ese momento no había cumplido sus obligaciones como debía, las cumpliría mejor en adelante. Conmovida la maestra le mandó volver al noviciado e hizo llevar allá su lecho. Después de exhortarla amorosamente a seguir con fidelidad y constancia el camino comenzado, con esto quedó Catalina contenta y tranquila. Capítulo 11. Regresa de Constantinopla el joven de Sorrento con quien Catalina había contraído esponsales. Mientras Catalina, deseosa de ser luego admitida a la profesión religiosa, llevaba una vida cada vez más mortificada y más conforme a ese santo instituto, viniéronle súbitamente grandes tribulaciones a causa del joven con quien había contraído esponsales, el cual, no habiéndola encontrado en San Esteban para llevar efecto el matrimonio, se enfureció y creyó que esto había sucedido no porque Catalina hubiera querido hacerse monja o no casarse con él, sino por intrigas de los padres. Arrepentidos de haberla hecho contraer esos esponsales. Para saber a qué atenerse, se dirigió a Isquia y allí trató de hablar con Catalina. No se lo permitieron las religiosas y entonces él, habiendo averiguado en qué lugar se hallaba el obispo diocesano, partió allá inmediatamente y presentándose ante dicho prelado, le refirió todo lo ocurrido con relación al matrimonio que debía contraer con Catalina Sordini de San Esteban y le suplicó que mandara explorar la voluntad de la joven y preguntarle si realmente creía tener vocación para ser religiosa en el monasterio de Isquia, o si había sido encerrada ahí por sus padres, para no dársela por esposa. A fin de tranquilizarlo, el obispo accedió a su solicitud y le dio una carta sobre el particular para su vicario foráneo. Volvió el joven a Isquia, presentó la carta del obispo al vicario, leyóla esta y apenas se impuso de la orden del prelado de examinar a Catalina Sordini acerca de su vocación al estado religioso. Se apresuró a cumplirla.
La respuesta de Catalina fue que, habiendo conocido la verdadera voluntad de Dios de que se consagrara a Él en la santa religión, gustosamente había resuelto cumplirla para la satisfacción de su alma y no quería volver más al mundo, al cual renunciaba voluntariamente, sin querer ni siquiera pensar más en él. Después de oír esto, el joven de Sorrento renunció a toda esperanza de tenerla por esposa y tranquilamente volvió a tomar el camino a San Esteban. Capítulo 12. Viste Catalina el santo hábito y siendo novicia, Dios le inspira la idea de fundar el instituto de la adoración perpetua del divino sacramento del altar. Después de estos sucesos, comenzó Catalina a rogar encarecidamente y humildemente a la maestra que se le concediera la gracia de vestir el santo hábito. La maestra escuchaba con mucha complacencia estas súplicas y las puso en conocimiento de la madre abadesa, la cual fue de parecer que se le concediera esta gracia después de 8 meses de prueba, dispensándosele los 4 que faltaban para cumplir el año prescrito por la santa regla. Grande fue el regocijo de la joven cuando le comunicó esto la maestra. No cesaba de dar gracias a nuestro Señor y a la comunidad por haberle concedido y alcanzado esta merced que tan ardientemente anhelaba. Por fin, transcurridos y cumplidos los 8 meses de prueba, fue admitida a vestir el santo hábito, lo que tuvo lugar el 26 de octubre de 1788, con indecible gozo de su espíritu, que nuestro Señor elevó a la santa unión, haciéndole gustar las dulzuras de su divino amor. Tomó al vestir el hábito el nombre de Sor María Magdalena de la Encarnación, de quien era devotísima y a la cual rogaba siempre que le ayudara con su protección, deseando imitarla en cuanto le fuera posible en el amor que tenía a Jesús. Muy grande era sin duda su amor a Él, como lo demostraban las lágrimas que derramaba cuando pronunciaba su dulcísimo nombre. Llena pues de santo júbilo, puso la mayor atención desde ese día en que vistió el santo hábito en todo lo que exigía su nuevo estado, de suerte que era tal exactitud y puntualidad de su observancia que su modo de conducirse en toda ocasión edificaba y llenaba de satisfacción a la comunidad entera. Era costumbre en el monasterio que las novicias barrieran el refectorio, para lo cual turnaban por semana. Tocó a Sor María Magdalena desempeñar este oficio, y una mañana en que estaba barriendo, pasó por ahí la madre abadesa y le dijo: ¿Ha tomado la colación Sor María Magdalena? Aún no, reverenda madre, le contestó, a lo que la madre abadesa replicó: pues entonces, tómela. Y al decir esto, tomó de un canasto un pedazo de pan y se lo dio. Agradeciéselo humildemente Sor María Magdalena, y en el instante mismo en que lo llevaba a la boca para comerlo, oh prodigio, oh maravilla y gracia de la bondad infinita de Dios, sintióse interiormente penetrada de una luz divina que la arrebató en Dios con un deliquio de amor, y en esta íntima unión le dio a conocer nuestro Señor su santísima voluntad, a saber,
que fundara un instituto de perpetuas adoratrices que de día y de noche lo adoraran, oculto en el divino sacramento del altar, tributándole sus humildes homenajes, alabanzas y adoraciones, expuesto durante el día a la veneración pública y encerrado durante la noche en el tabernáculo. Dióle también a conocer el tiempo en que podría hacer esta fundación y los medios que para ello le proporcionaría, los cuales no le faltarían jamás. Le manifestó asimismo que quería que en este santo instituto hubiera toda la correspondencia y toda aquella unión con el Dios de nuestros corazones que hiciese a cada religiosa digna de su amor y merecedora de sus gracias, que ellas adquirirían mediante sus jamás ininterrumpidas adoraciones y alabanzas delante de su presencia sacramental, con las cuales se repararían las ofensas e ingratitudes con que suelen pagar las criaturas los innumerables beneficios de Dios, ofendiéndolo continuamente, sin corresponder jamás como deben a su amor infinito. Luego que volvió en sí, tributó a la divina bondad las más humildes y fervientes gracias, y en su grande humildad se propuso ser cada vez más atenta a la observancia de aquellas virtudes que la hicieran más amable a Dios y más acreedora a las gracias que necesitaba para resistir a las violentas tentaciones que con frecuencia la asaltaban